Muy bien, buenos días. Vamos a comenzar con nuestra reunión y vamos a iniciar con la serie de la oración que estamos desarrollando los domingos. Vamos a continuar entonces con este tema. Hoy sería el tema número 14 de la oración. Estamos en el apartado de la oración que el Señor instituye, la oración conocida como la oración del Señor o como el Padre Nuestro, en donde el Señor deja unas instrucciones para nosotros tener un patrón, un modelo de oración. Y el tema entonces para hoy será el tema número 14, Jesús y la oración. Vamos a ver ahora Mateo capítulo 6 versículo 9 y el tema de esta clase sería oramos a un Padre. Y vamos a ver que el Señor está presentando, que nosotros oramos a un Padre. En esta clase vamos a comprender un poco del contexto bajo el momento en el que Jesús dice que van a orar a un Padre. Y el contexto es muy interesante. Muy bien, hemos visto nosotros Mateo 6:5, 6:6, 6:7, 6:8 y en esta mañana vamos a estar viendo Mateo capítulo 6 versículo 9, que dice: ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y a manera nada más de recordatorio, en las clases, en las sesiones anteriores, en las clases anteriores, nosotros estuvimos viendo de estos versículos del 6 al 8, que es lo que le antecede a este versículo 9. Hemos estado nosotros viendo que el Señor repetidas veces dice, por ejemplo, en el versículo 5 dice, y cuando ores, en el versículo 6, cuando ores, versículo 7, y orando, versículo 8, no se hagan semejante a los líderes religiosos de ese entonces. Entonces vemos que aquí el Señor da instrucciones y estas instrucciones necesitamos nosotros entender que son solamente para los discípulos del Señor. El contexto es que son discípulos que son instrucciones para discípulos, no para gentiles. Es decir, estas instrucciones que el Señor da son instrucciones para los hijos de Dios, no para los que no han sido regenerados por el Señor o aquellos que no son creyentes, ¿sí? Entonces, este es un primer punto que necesitamos nosotros comprender desde que iniciamos este apartado del Padre Nuestro, que estas instrucciones son dadas para los discípulos, para los hijos de Dios. Otro punto que nosotros vimos en estos versículos que anteceden a este versículo 9 es que el Señor da un par de negativas, da un par de puntos que no se deben hacer y dice en el versículo 5, no sean como los hipócritas. Estos hipócritas se estaba refiriendo a los líderes religiosos también, que exhibían una piedad privada de una manera pública, y después dice no usen vanas repeticiones como los gentiles, como personas que no conocen a Dios. Entonces el Señor establece no exhibir una piedad privada de manera pública, es decir, cuando tú estés buscando a Dios, orando a Dios, nunca lo hagas en un sentido de que vean, que las personas vean qué piadoso soy, qué bueno soy, etcétera. Nunca lo hagas para lucir esa piedad que tú tienes. Y el Señor prohíbe la palabrería y las repeticiones cuando nosotros oremos al Padre Celestial. Entonces deja estas dos prohibiciones negativas, que ya lo vimos en las sesiones anteriores, y hoy entonces comenzamos ya con el cuerpo de esta oración que el Señor Jesucristo enseña, y dice: ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y vamos a ir viendo, desglosando este versículo para ir comprendiendo lo que el Señor está diciendo. Y vamos a iniciar diciendo lo siguiente: Jesús establece un modelo de oración, ¿sí? Esta oración, como les he mencionado, conocida como la oración del Señor, o comúnmente conocida como el Padre Nuestro, es un modelo que el Señor estableció de oración, ¿sí? Esto no significa
que el Señor haya dicho, ustedes van a repetir estas palabras tal cual. No, se establece como un modelo, como un patrón para que nosotros sigamos los lineamientos que tiene esta oración, ¿sí? El Señor, de hecho, no establece este modelo de oración para ser rezado, ¿sí? Y utilizo la palabra rezado desde la etimología propia de la palabra, que significa repetir. No estoy haciendo alusión a ninguna religión, sino sencillamente que etimológicamente se establece entonces no para rezar. Esta oración, este modelo que el Señor enseña no es para estarse repitiendo y no puede ser para ser repetido porque el Señor mismo ya en Mateo 6:5 dijo que no seamos como los hipócritas, y además dijo que no usemos vanas repeticiones, que no usemos palabrerías. Entonces, en este sentido, este modelo de oración no es para ser rezado, ¿sí? De hecho, esto es algo muy interesante. No hay ningún registro bíblico de que Jesús haya utilizado esta oración que él enseña en la oración personal que él realiza. Hay oraciones que están registradas que realizó el Señor Jesucristo, por ejemplo, Juan capítulo 16, unas horas antes de ser entregado e ir a la cruz, una oración muy hermosa que hace el Señor, pero nunca utiliza el Señor de manera repetida esta oración, y esto nos enseña que entonces es un modelo el que está estableciendo el Señor. Entonces, esto significa, aunque tradicionalmente, normalmente se dice, es reza tantos padres nuestros, etcétera. Bueno, aquí nosotros estamos viendo que en principio quien instituye, quien enseña este modelo de oración, no lo enseña para que sea repetido. Y de hecho Jesús nunca lo oró, pero Jesús oró de acuerdo a los principios, a lo que se establece, al modelo que se establece en esta oración, ¿sí? Entonces, el primer punto que necesitamos nosotros entender es que es un modelo de oración, ¿sí? Ok, ahora, esto, bueno, sí es necesario entenderlo, es un modelo de oración para que tú puedas tener una guía, una instrucción de cómo vas a estar orando a Dios. Luego dice este texto, ustedes pues orarán así, ¿sí? Ok, esto al decir, ustedes van a orar de esta forma y el Señor estar instruyendo que se va a orar de esta forma. Bueno, se está implicando dos aspectos. El primer aspecto que nos está implicando, obviamente, es que se puede orar de manera correcta. La manera correcta es, ustedes van a orar de esta forma y el Señor enseña cómo se ha de orar. Y esto implica, entonces, si hay una forma correcta de orar, que es siguiendo lo que el Señor está instruyendo, si no seguimos lo que el Señor instruye, entonces tenemos que se puede orar también de manera incorrecta, ¿sí? Por ello, hemos estado estudiando este tema de la oración para comprender que no toda oración sube a los oídos de Dios, que no toda oración es escuchada por Dios, sino que la oración que será escuchada por Dios es aquella oración que es conforme a como el Señor está estableciendo, a como el Señor está instruyendo, y entonces esto nos lleva a esta verdad que estoy mencionando, que se puede orar de manera correcta, se puede orar de manera incorrecta. Es decir, incluso se puede tener un corazón genuino, una sinceridad al momento de buscar a Dios, pero esa sinceridad, si no está canalizada en los pasos, en las instrucciones que el Señor está dando, entonces esto significa que el camino a la oración no es el correcto y por lo tanto esa oración no es correcta. Habíamos nosotros señalado cuando comenzamos este estudio de la oración que no basta con, como les decía, que escuchaba una persona que decía ahí en las redes sociales, tú solamente platica con Dios y sé genuino y hazlo de corazón. No, eso es lo que dice el hombre, pero hemos estado estudiando y Dios establece una serie de verdades que necesitamos nosotros entender para orar y para orar como Dios está pidiendo que se ore. Entonces, estas instrucciones que el Señor está dando nos van a llevar a una oración bíblica, una oración apegada a su voluntad y por lo tanto a una oración que sería una oración totalmente correcta, bien hecha delante de Dios, ¿sí? Muy bien. Luego dice también el Señor, ustedes pues orarán
así. ¿Y quiénes son ustedes? Los discípulos, ¿sí? Ya habíamos mencionado que esta oración se dirige solamente a los discípulos, ¿no? Está hablando el Señor a gentiles, a paganos, a gente con otras deidades, etcétera, sino que está hablando a discípulos. Esto significa que los discípulos, que los hijos de Dios oran a su Padre que está en secreto, que ve en secreto, y que aquel que no ha sido regenerado por Dios, aquel que no es discípulo del Señor, no puede orar a Dios como su Padre, porque de hecho Dios no es su Padre, como lo hemos visto, y al final vamos a ver un versículo para poder ver esta transición de que somos hechos hijos de Dios, qué es lo que nos hace ser hijos de Dios. Muy bien, luego dice algo muy, muy interesante y sobre todo sumamente interesante en el momento histórico en que Jesús lo está diciendo. El Señor dice, bueno, entonces ustedes van a orar de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos. Y el Señor, ya como hemos mencionado, el Señor presenta a Dios como Padre. Y entonces aquí el Señor establece que la oración es dirigida, que la oración que el Señor está instituyendo, está instruyendo aquí en este apartado de Mateo, es dirigida a Dios Padre, ¿sí? Ahora, necesitamos nosotros entender un poco de la Trinidad y de una manera muy rápida. Dios es uno, ¿sí? Desde el principio, por ejemplo, Génesis 1:1, en nuestras Biblias, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? En nuestra gramática, nosotros leemos, numéricamente leemos uno. En el principio creó Dios, uno, ¿sí? Pero en el original hebreo la palabra Dios se encuentra en un sentido plural. Entonces esto significa que en el principio Dios, quien es pluralidad, es decir, quien está compuesto, por decirlo así, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, creó los cielos y la tierra, ¿sí? La expresión desde el Antiguo Testamento, cuando se refiere a Dios, siempre lo usa en términos de pluralidad, ¿sí? Entonces, tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo, ¿sí? Son tres personas que componen el ser de Dios. En alguna oportunidad vamos a tener el tema de la Trinidad, porque es un tema bastante profundo para estar escudriñando este tema. Pero ahorita, para efectos de esta clase, tenemos Padre, Dios Padre, que es Dios, y el Hijo, que es Dios, el Espíritu Santo, que es Dios. Entonces, la esencia de Dios es que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, el Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre. Cada una de las personas tiene una propia personalidad, por decirlo así, ciertas características, ciertas funciones que la Trinidad desarrolla, que por ejemplo aquí vemos, la oración es dirigida al Padre, a Dios Padre, se dirige en el nombre del Hijo y con la intervención del Espíritu Santo, como hemos nosotros visto ya en clases anteriores cuando veíamos la oración en el Espíritu Santo. Entonces el punto para esta clase, lo que quiero yo que quede claro, es que esta oración que está enseñando el Señor Jesucristo la está dirigiendo, dice, ustedes van a orar a Dios Padre. Entonces nuestra oración es dirigida al Padre, ¿sí? Ahora, aquí esto es realmente muy básico, muy elemental de entenderlo, pero el día de hoy vemos que hay severas distorsiones, etcétera. Por ejemplo, hay algunas personas que hacen un fuerte énfasis en la tercera persona de la Trinidad, en el Espíritu Santo, y dicen, ora al Espíritu Santo, pídele al Espíritu Santo. Hay incluso un autor que sacó un libro que se llama Buenos días, Espíritu Santo, donde hace un énfasis totalmente desequilibrado en la persona del Espíritu Santo. Cuando vemos que en la Escritura el Hijo
dice, ustedes diríjanse en oración al Padre. Ahora, esto significa que si yo oro al Espíritu Santo, no estoy orando a Dios. No, sí, obviamente. Si tú oras al Espíritu Santo, oras a Dios. Si oras al Hijo, oras a Dios. Pero el Señor está estableciendo como instrucción que la oración la dirijas al Padre, ¿sí? En el nombre del Hijo, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, este es el primer punto. Necesitamos entender que la oración es dirigida a Dios Padre. Algunos dicen, no, yo con Jesús solamente, solo Jesús. De hecho, hay un movimiento que se llama Solo Jesús, donde entonces hay otro desequilibrio, ¿no? Yo busco a Dios, pero yo solamente busco a Dios a través del Hijo y me dirijo al Hijo siempre. Bueno, por eso tenemos entonces la Escritura que nos va a dar claridad y nos va a decir, cuando tú ores, ora a Dios Padre, orarás en el nombre del Hijo y con la ayuda del Espíritu Santo en esta oración en el Espíritu que tú estarás realizando. La oración entonces, en este sentido, es dirigida a Dios Padre. Ahora, vamos a ver un poco del contexto en esta clase para comprender porque aquí Jesús enseñó una palabra, o más que enseñar una palabra, una condición de Dios en la que los judíos, la mente judía e incluso la mente gentil, pues es un tanto complicado haber comprendido que que Jesús se refiriera a Dios como Padre. Vemos que Jesús dice, ustedes van a orar así y presenta a Dios como Padre, ¿sí? Entonces, veamos por un momento desde la concepción gentil, ¿sí? De ese momento, no tanto de los judíos. Los judíos, ellos tenían la idea de Dios, que era el Dios invisible, que era un Dios inaccesible, un Dios del cual algunas ocasiones en el Antiguo Testamento había descendido fuego del cielo, había consumido personas, o sea, un Dios extremadamente santo, inalcanzable, que causaba terror incluso entre ellos. Y entonces tenemos que la figura de Dios para ellos era algo totalmente sagrado, ¿sí? De hecho, el nombre de Dios, el nombre de Dios, el nombre original de Dios, la historia nos dice que por cuanto era tan sagrado, entre los hebreos al paso de los años se perdió esa palabra porque no lo usaban por lo sagrado que era el nombre de Dios. Entonces, esto nos deja ver que cuando Jesús les enseña a los judíos y les dice, oren a su Padre, y Padre nuestro, le van a decir así, Padre nuestro que estás en los cielos, esa palabrita Padre seguramente les transforma, les cambia toda la concepción que ellos tenían, porque la palabra Padre ahora estaba hablando de cercanía, estaba hablando de familiaridad, algo que ellos no estaban acostumbrados. Su cultura era totalmente opuesta a ello. Ahora pensemos un momento en los gentiles, ¿sí? Los gentiles, cuando escuchan también, ya después, cuando se comparte el Evangelio, se dispersa el Evangelio y comienzan a alcanzar a gente gentil para el Evangelio, y cuando se les enseña acerca de esta instrucción que el Señor da del Padre Nuestro, vemos que en el contexto que Jesús lo dice, el mundo estaba plagado por dioses. Ellos estaban sujetos al imperio romano, un imperio muy poderoso, el cuarto de los últimos imperios que hubo, ¿sí? Y la mitología romana tenía más de 1000 dioses. Ahora, estas creencias en estas multitudes de dioses eran dioses distantes, dioses hostiles, y curiosamente todos estos dioses se tenía la necesidad de aplacarlos. O sea, el hombre siempre tenía la necesidad de hacer algo para evitar la ira de ese Dios, para que ese Dios bendijera, etcétera. Incluso esto en las mitologías mesoamericanas. Aquí también nosotros no cantamos mal las rancheras. Si vemos nosotros un poco de historia, vamos a ver que aquí también todas las deidades que se relacionaban con cuestiones de la naturaleza, la lluvia, el viento, etcétera, todos los dioses tenían que ser siempre aplacados
para poder obtener su bendición, obtener sus bondades, etcétera. Entonces, el pagano vivía en constante terror en cuanto a sus dioses, ¿sí? Un autor que no recuerdo su nombre en este momento, pero hace un libro muy interesante acerca del ateísmo. Él comienza a hablar acerca del origen de las religiones. Y es interesante que el origen de todas las religiones tiene que ver con esta situación. Un Dios hostil, un Dios distante, al que hay que aplacarle, al que hay que ponerle un templo, hay que darle una ofrenda, etcétera, todo esto. Y vemos que entonces esta es la forma en cómo se crea una deidad. Pero siempre el hombre ha tenido la idea de que esa deidad de alguna forma está contra mí, es distante a mí, y en el momento en que Jesús enseña esto, así estaba la mente, pues tanto judía, ellos desde la concepción de la escritura del Antiguo Testamento, pero sobre todo los gentiles, que ellos vivían entonces en un constante terror en cuanto a sus dioses. Luego les dices a ellos, vas a orar a tu padre, entonces ellos toman esta figura de padre, y habíamos comentado, aquí en la América Latina, la figura paternal es una figura que está totalmente degradada. El día de hoy, un buen porcentaje, para muchos, la palabra papá significa el que se fue de la familia, el que no provee, el que engañó, significa todo menos el modelo de lo que debería de ser un padre en una familia. Entonces, tenemos esto. Hay una leyenda dentro de la mitología griega, donde dicen que Prometeo, que era uno de tantos dioses que existía, en una ocasión él vio la humanidad que estaba sin luz, sin fuego, estaba triste, estaba vacía, etcétera. Entonces Prometeo se le ocurre la idea de por piedad hacerle un regalo a la humanidad, y le regala fuego a la humanidad. Entonces la humanidad tiene luz, tiene alegría, etcétera. Pero en ese momento el máximo de los dioses, que era Zeus, al ver que Prometeo le da este regalo a la humanidad, él se enoja contra Prometeo, lo encadena en una roca en medio del mar Adriático, y ahí es Prometeo atormentado con el calor, con la sed del día y con el frío de la noche, ¿sí? Además, Prometeo envía un buitre para que esté rasgando el hígado de Prometeo, al grado que lo consume, y luego se vuelve a formar el hígado, y era un constante agonía de Prometeo de estar así. Entonces, esto nos presenta que esto es lo que sucedió a un Dios que trató de ayudar a la humanidad. Es decir, tenían ellos la idea de que los dioses son hostiles, son distantes. No hay forma de que un Dios esté a nuestro favor, de que un Dios nos pueda ayudar. No hay forma para ellos, ¿sí? En esta cultura es que Jesús está enseñando: Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, nosotros trasladamos esto a nuestros días, y es interesante que también nosotros tenemos la idea muchas veces de que, aunque no pensamos como los romanos, no pensamos que hay dioses que están en nuestra contra, pero sí llegamos a concluir que el mundo es hostil para con nosotros, ¿sí? Y al pensar que el mundo es hostil para con nosotros, a través de las circunstancias, de los eventos que golpean nuestra vida, entonces nosotros nos vamos forjando una idea, aunque no lo hacemos de manera deliberada, de manera directa, pero sí el hecho de sentirnos víctimas en este mundo y decir: es que me robaron, es que me hicieron esto, es que... y hasta está el dicho: adiós mundo cruel, que hasta ayer estuve en ti, ¿sí? Entonces, tenemos estas ideas, y al concebir nuestra vida, que este mundo está contra nosotros, de manera totalmente indirecta, pero lo vamos a apreciar de alguna forma, nosotros vamos a estar entendiendo que entonces el Dios que está detrás de todo esto, o quien está detrás de todas las circunstancias, de todos los eventos de mi vida, seguramente es alguien distante, alguien hostil hacia mí, y terminamos pensando incluso lo mismo de Dios, ¿sí? ¿Cómo es que yo voy a orar a un Padre que está en los cielos si la vida me está golpeando? ¿Cómo voy a orar a un Padre si
si estoy sufriendo, si las circunstancias me están golpeando. Y esto de alguna forma, nuestro entendimiento procesa esto y dice, alguien está detrás de esto, y entonces alguien detrás de la cortina está contra mí, no está conmigo, no me está amando, etcétera, etcétera, ¿sí? Y esto entonces es muy importante que nosotros podamos comprenderlo, ¿sí? Vean que no tan solamente en el momento en que Jesús dice esto, las personas bajo estas mitologías que vivían, les cuesta trabajo entender que Dios es presentado como un padre, sino que incluso nosotros mismos, a través de las circunstancias, ¿sí? Si nosotros nos vemos entonces como víctimas, tarde o temprano vamos a estar razonando y diciendo, no, alguien está haciendo eso y ese alguien seguramente está contra mí. Luego llega alguien y te dice, el Señor tiene un plan maravilloso para tu vida, te quiere redimir del pecado, etcétera, y tú dices, a ver, pues circunstancias me están golpeando, estoy sufriendo, no, no creo que me quiera redimir de mis pecados porque yo entiendo que el mundo está contra mí, ¿sí? Pues es exactamente el mismo pensamiento que nosotros tenemos, ¿sí? Pero vemos que aquí Jesús nos muestra que detrás de toda nuestra vida, de todos los eventos, de todo lo que nos acontece, nos aclara que no hay un Dios burlón, que no hay un Dios celoso, que no hay un Dios caprichoso que está contra nosotros, sino que el Señor presenta esta gran verdad. Detrás de toda la vida, de todas las vivencias que tú tienes, se encuentra un Dios cuyo nombre lo presenta como el Padre. Dios Padre. Entonces, ahí está, ahí hay un Padre que está detrás de todo esto. Si nosotros alcanzamos a ver esto, vean, aunque nosotros vivamos en horas oscuras, ¿sí? Porque quizás alguien que está padeciendo algún mal, le decimos, Dios es el que está obrando todas las cosas para tu bien, él podrá decir, bueno, qué bueno esta verdad que me estás diciendo, ahora me estás diciendo que Dios es mi Padre, qué bueno, qué alegría, pero eso no quita el dolor que yo tengo, lo que yo estoy experimentando, pero aunque nosotros entonces vivamos horas oscuras, sabremos que este mundo es gobernado por un Dios que es Padre y ahí cambia toda la percepción, ¿sí? Ahora entonces, lo malo que me sucede a mí, y ya hemos mencionado en alguna de las clases, ¿por qué hay maldad en este mundo? ¿Por qué hay maldad? Génesis capítulo 3, porque el hombre desobedeció a Dios, porque el hombre pecó y a través del pecado vino la maldición de Dios, por eso hay maldad. A partir de ahí viene la muerte, vienen las enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces viene todo esto, por eso hay maldad. Pero en medio de este mundo que no cuenta con la bendición primaria, con la bendición original de Dios, sino cuenta con una maldición que Dios da desde Génesis 3, aunque nosotros vivamos horas oscuras, y seguramente vamos a vivir horas oscuras. Una de ellas es, por ejemplo, en algún momento vamos a morir cada uno de nosotros, en algún momento nuestros familiares van a morir porque es una ley, una consecuencia que tenemos del pecado en esta tierra, pero aunque nosotros vivamos horas oscuras, vamos a saber que este mundo es gobernado por Dios, por el Dios al que Jesús lo está presentando como el Padre. Es decir, alguien que está en lo secreto, alguien que ve en lo secreto, alguien que conoce tus necesidades, alguien que ama a sus hijos. Y entonces, entendiendo que Él gobierna todo, que no va a suceder nada en mi vida que no pase bajo la voluntad de Dios, bajo el filtro de Dios, entonces esto significa que lo que me suceda a mí no es para mi destrucción, sino para mi instrucción, más bien, para poder ser forjado en mi carácter, para que mi fe se vaya fortaleciendo, etcétera, y entonces vamos a comprender esta gran verdad. Entonces, el primer punto que nosotros necesitamos comprender es: Dios es un Padre, y cuando Jesús pide que tú vayas a orar y te da la instrucción de que tú ores, Él te está diciendo: ora a tu Padre. Hay alguien entonces que está detrás de todo lo que está sucediendo en tu vida, ¿sí? Y es un Padre, alguien que te ama, alguien que no está en contra de ti. Entonces, oramos a un Padre. No oras a alguien distante, no oras a alguien hostil hacia ti.
es que no me siento digno de pedirle a Dios esto, es que hoy me siento muy mal, he pecado ante Dios, ¿cómo voy a orar? Bueno, arrepiéntete, etcétera. Vamos a ver estas situaciones también más adelante, pero busca a Dios quien es un padre, ¿sí? Muchas veces vemos a Dios más como un juez por la culpa, por la conciencia que tenemos por nuestros actos y lo dejamos de ver como un padre. Sobre todas las cosas, entonces, el Señor está enseñando que Dios es un padre y que oramos a un padre que no es hostil hacia nosotros, que no es distante hacia nosotros. Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto significa que aquellos que creyeron en Jesucristo, y creer en Jesucristo no es decir creo en Jesús, sino es creer quién es Jesús, quien dice ser, y Jesús es el Cordero de Dios, Jesús es el Hijo de Dios que vino a salvarnos de nuestros pecados. Entonces creer en Jesús implica creer que yo soy pecador, reconocer que yo he pecado, que yo he ofendido a Dios y, como dice a los que le recibieron, que ya habíamos visto este término recibieron cuando iniciábamos el Evangelio de Juan, significa en el original griego abalanzarse, abrazar. Entonces, alguien que desesperadamente dice, Señor, estoy en mis pecados, estoy en muerte eterna sin ti, pero creo que eres el Salvador del mundo y abraza a Jesús, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si has creído en Jesucristo, eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, Mateo 6:9, entonces el Señor te dice, tú vas a orar así. Y lo primero que va a salir de nuestros labios es reconocer, Padre nuestro que estás en los cielos. En la siguiente clase vamos a ir comprendiendo un poco más acerca de esta gran verdad tan hermosa que el Señor presenta de que Dios es un Padre, Padre nuestro que está estás en los cielos, ¿sí? Muy bien, vamos a concluir la clase.